Hola nuevamente amigos, qué bueno que nos encontremos nuevamente aquí una semana más en YouTube, tratando por supuesto lo que ha sido la lección de esta semana. Creo que a diferencia de que las semanas avancen y los temas se entrelacen entre sí, cada semana es una nueva sorpresa. Creo que hay cosas que descubrimos que por más que hayamos leído muchas veces antes, no habíamos notado. Y creo que eso se trata la lección de esta semana. Así que quiero saludarles desde ya, chicos. ¿Qué tal están ustedes? Hola, Edwin. Hola Jorge, hola Gabo, hola Alejandra, hola a todos nuestros amigos que nos están viendo allí por YouTube. Muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, muchas enseñanzas nuevas que aprendimos, que vamos a aprender en esta lección. Así es, sin duda. Yo creo que eso es lo bueno de todo esto, ¿no? Que siempre, cada semana tiene algo que nos sorprende. Así que vamos a disfrutarlo juntos. Aleja, ¿qué tal estás? Hola Jorge, Gabo, Edwin, muy bien, gracias a Dios. Ya asombrada que, no sé si lo notaron, ya estamos casi a la mitad de este trimestre, así que nada, asombradísima como pasa de rápido el tiempo, pero también Sí, encantada con esta lección. sin duda, ya diciembre, pues, acabó el año, Acabó el básicamente. ¿Sí o año. no, Gabo? Y ya estamos llegando al final de año, pero Jorge, yo quería para este saludo inicial y saludando obviamente también a Aleja y a Edwin, viste que a veces hay algunas películas que te tiran como un pedacito de lo que va a suceder en la otra y con eso tienes suficiente para dejarte antojado y que te la quieras ver. Yo en mi saludo quiero tirarles una frasecita que aparece por ahí en la escuela sabática que dice, en aquel entonces no había término medio y tampoco lo hay ahora. ¿Estamos a favor o en contra de Jesús? Y si quieres saber a qué se refiere eso, pues tienes que quedarte el resto del estudio que haremos esta mañana. Sin duda, sin duda. Me gustó mucho esa parte, la verdad, y además que habla, los textos los sentí tan relevantes para hoy. Pues, caramba, si esto es lo que está pasando hoy, ¿no? Que está contando nuestra historia y lo cual lo hace bastante importante. Y tú que estás ahí escuchándonos, gracias por supuesto por conectarte un rato aquí y te invitamos a que compartas el link. YouTube es mucho más fácil, coges el link y lo mandas a distintos grupos de WhatsApp, etcétera, y así todos podemos estudiar y crecer juntos, ¿no? De hecho, seguro estarán de acuerdo conmigo, lo pensaba hace poco porque lo hablaba con alguien, ¿no? Que nos preguntábamos, oye, ¿y tú cómo creces espiritualmente, ¿no? Y al final este tipo de ejercicios, o el cristianismo, nuestra fe, es un músculo que hay que alimentar, que hay que ejercitar, etcétera, etcétera. Y este tipo de cosas que hacemos, por supuesto, es parte de cómo de alguna manera entrenamos ese músculo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y nuestra fe crece día a día. Así que nada, hagámosle. Yo creo que el título, porque ¿qué nación grande hay? Yo cuando lo leí fue como, oye, qué cortico, ¿no? No sé qué estaba diciendo y como que queda por la mitad en el sentido de que, mm, ¿qué está diciendo, no? ¿Qué quiso decir ahí? No sé quién tuvo la misma impresión o que se quedó como que, hey, yo creo que o el editor se olvidó colocar el título correcto o hicieron un mal copy-paste, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión, Aleja? Yo creo que fue muy a propósito, porque a mí me puso a pensar realmente de, pues sí, se está refiriendo a Israel, pero es que Israel no era una nación grande, en absoluto. Al contrario, venía de ser una nación esclava pequeña, sin un lugar donde vivir, sin una nación que les perteneciera. Y entonces ahí también me puse a pensar como que esto también puede ser una pista de lo que realmente iba a representar el Mesías, porque es que no nos estamos refiriendo a la grandeza que como humanidad esperamos ver. Y ahí ya les estaba diciendo, oigan, así más o menos también va a ser el Mesías, no con una grandeza que ustedes esperan, sino con la grandeza que realmente significa tener a Dios en nuestras vidas. Sin duda, sin duda. Yo creo que entrando un poco en detalle respecto de eso, no sé, Edwin, tú cómo lo ves, eh, pero a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, y si lo vemos en nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, ha habido un afán en el cual, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Como que inventamos cositas que hemos hecho de alguna manera leyes en nuestra vida o motores de vida, la manera en que rige nuestro comportamiento, etcétera. ¿Qué quería decir con respecto a la elección cuando se habla de
ni añadir ni disminuir lo que dice la ley. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Jorge, debemos recordar que al principio del libro de Deuteronomios, Moisés les da como una lección de historia al pueblo, ¿no? Les cuenta lo que había pasado hasta ese momento, ¿verdad? Pero luego, entonces, él cambia como el discurso y entonces empieza pues ya a hablar un poco de la ley. Y el tema cuando hablamos de la ley se vuelve muy importante porque la ley es perfecta y la ley Dios la dio al pueblo, ¿verdad? Y el tema es que Satanás, desde el inicio, desde que él estaba en el cielo, desde que era Lucifer, siempre intentó eh, cambiar la ley, siempre intentó atacar la ley. Y luego cuando cayó del cielo, vino a la tierra y quiso intentar hacer lo mismo. Entonces, a lo largo de la historia, Satanás siempre ha querido inducir al pueblo de Dios a cambiar la ley, ¿no? Siempre intentando poner nuevas leyes o crear por medio costumbres paganas. Bueno, Sí. en fin, esa es la manera como Satanás ha intentado, pues, como destruir al pueblo de Dios. Sí, sí. Gabo, ¿eso al final fue de alguna manera un regaño o una advertencia de Moisés al pueblo? Jorge, es que es duro porque de hecho en Deuteronomios 4, 1 y 2, y se encuentran en otros versículos también en Deuteronomios, es específico, dice, oye para que los ejecutes, y después dice específicamente, es que no añadiréis ni disminuiréis nada de ella. Y eso nos lleva lastimosamente a dos grandes verdades. Yo no pude evitar y no puedo evitar compartirles a ustedes este principio que aparece en Deuteronomios, pero que luego se repite en Apocalipsis 22, 18 al 19. Y es que es central y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y relaciónenlo con Deuteronomios. Si alguno añadiere a estas cosas, ojo ahí y ojo con la consecuencia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dice, si alguno añadiere, pero no termina ahí el versículo, el siguiente dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las santas cosas que están escritas en este libro. Ahora, lastimosísimamente, eso de cambiar la ley de Dios tiene ejemplos muy claros en el cristianismo de hoy y nos encontramos, por ejemplo, con algo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, que directamente atentó contra la ley de Dios, y eso lo podemos ver en cursos de historia, lo dice la misma Iglesia Católica, no lo decimos nosotros, por mencionar un ejemplo que dice que se cambió el segundo mandamiento, que tiene que ver con la adoración a imágenes, y el cuarto mandamiento con la adoración al sábado. Y ahora yo me pongo a pensar, pero la Biblia es clara, las consecuencias están allí. Pero ahí no termina la historia, Jorge, y esta es la parte que me parece interesante, porque uno dice, bueno, cambiaron la ley, pusieron otras leyes, ahí está la consecuencia, pero esta realidad también se veía en la vida de Israel en el día a día. Y ojo, Israel tenía la ley de Dios y dos palabras que para mí quedaron muy grabadas en mi corazón que dice, ignoraban ciertos preceptos de la ley o le añadían nuevas cositas en el diario Sí. vivir. Entonces uno tiende a decir, no, allá está el pecado que cambió la ley de Dios o eso. Pero esto me ponía a mí a pensar que yo en mi propia experiencia personal cristiana puedo también o ignorar cosas fundamentales de la ley o añadirle cosas que no están en la ley en ninguna parte. Y las consecuencias son las mismas. Entonces es entender la ley, como dijo Edwin, estar muy atentos porque la ley está sufriendo atentados en contra de ella por ser cambiada y guardar la ley como Dios quiere que yo la guarde. Y la ley es clara, es simple, es linda, Aleja. No, dale. Solamente quería añadir algo porque me parece también muy curioso, muy interesante que la lección lo compara con Deuteronomio 12, también como que, bueno, venga y leamos Deuteronomio 12:32, que hace exactamente la misma advertencia, pero lo da en un contexto de idolatría. Y aquí es donde me gustaría hacer también ese énfasis, porque el hecho de que nos esté advirtiendo sobre la idolatría es que como humanidad, al desviar la mirada, desviamos también el corazón. Por lo tanto, empezamos a tener esa tendencia a idolatría, tenemos una distorsión de lo que es el verdadero carácter de Dios y su ley.
Así que, por lo tanto, es inevitable que al final le pongamos, le quitemos, porque no estamos viendo realmente a la verdadera fuente, a lo que realmente importa. Mm, mm. Sin duda, yo creo que al final la ley pareciera que, caramba, el Señor nos amenazó cuando nos puso la ley, ¿no? Eh, eh, Se ve un Dios así, y bueno, ya adelante vamos a tocar un tema así al respecto, pero, pero al final el Señor también conocía lo que tú y yo íbamos a hacer a lo largo de los años, lo que el mundo hace, y que todo eso trae consecuencias, ¿no? Pero avanzando un poco en la lección, al final la lección toca un tema de una rebelión, ¿no? Y a mí personalmente me impactó mucho lo que decía el versículo 3 porque literalmente dice, y a todo israelita que siguió a Baal peor, que es la historia que cuenta aquí la lección y la Biblia, el Señor su Dios le quitó la vida. Así es sencillo. Punto, fuera, caramba, entonces decimos que, uy, Dios, no, a ese punto dice, caramba, Dios está hablando en serio con todo este tema de la ley, ¿no? Que de una manera impacta. Pero lo curioso de la historia que menciona el versículo 3 y 4 del capítulo 4 de Deuteronomio, que es que el versículo 4 da un poquitico de lo contrario, ¿no? Porque ya suena un poco más inspirador en el sentido de que, caramba, siguen habiendo personas fieles que sí guardan la ley, porque dice, pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos, ¿no? Entonces, en esta historia, Aleja, no sé tú cómo lo ves, ¿qué podemos aprender al respecto de lo peligroso que puede ser todo el tema de la indulgencia desde una perspectiva espiritual, de lo que pasó en esa historia, de cómo es relevante para nosotros hoy y cómo podemos hacerlo parte de nuestro día a día, nuestra relación con Dios? Lo primero que hay que entender aquí es que al final la ley era un regalo, ¿no? Era un regalo para siempre preferir la vida, porque este tema es algo que nos supera, el gran conflicto es algo que nos supera, es algo del todo por el todo y ya lo hemos hablado en semanas anteriores. El hecho de que el mismo Cristo haya tenido que sacrificar su vida significa que esto es algo de vida o muerte. Y por lo tanto, es muy bonito ver ese contraste que tú mencionas allí de que todos los que lo siguieron y todos los que lo rechazaron, porque es que al final es una decisión que es individual, pero que tiene un impacto colectivo. Ahora bien, este tema no, o sea, esta gran condenación, como lo podemos ver solamente en un versículo y que sacado de contexto se puede malinterpretar bastante y puede funcionar como un pretexto para irse en contra de Dios muy fácilmente, es que esto no empieza solamente en un acto. Esto no pasó solamente con la primera mujer moabita que se le apareció el primer israelita y que allí cayó. Esto fue algo constante, esto fue algo de, no sé si ustedes han escuchado, yo de chiquita a mí me encantaba mucho una canción que dice, cuidadito mis ojitos lo que veis. Y también decía, cuidadito mis oídos lo que oís, cuidadito mi boquita lo que habláis. Es que empieza allí, las personas nunca caen desde los tiempos de Israel hasta nuestros tiempos de ahora solamente con el primer resbalón. O sea, nos advierte la Biblia. Mucho ojo los que creen que están firmes. Miren que no se caigan, miren que no estén resbalando. Porque cuando empezamos a pensar, empezamos a tener ese tema de la indulgencia, de es que yo lo puedo controlar, es que esto es solamente una serie, esto es solamente una Mm, canción, esto es solamente un momentito, es cuando empezamos a decirle a Satanás, ay, es que a mí no me interesa que usted lleve cientos y miles de años existiendo y yo que ni siquiera supero los 100 años me voy a venir a creer mejor que usted y más astuto. mm, No, no es así. Entonces, eso es lo que le pasó a los israelitas y esa es la gran advertencia que tenemos ahorita. Y por eso es que es tan importante fijar nuestra mirada en la ley de Dios. No porque mm. seamos legalistas, sino porque la ley es lo que nos revela el verdadero carácter y a lo que Dios quiere llevarnos para que nosotros seamos como Él. Mm, mm. Eso que mencionas es interesante porque de alguna manera lo que pasa en el versículo 4 cuando dice, pero ustedes los que siguieron fieles al Señor su Dios todavía siguen vivos, dice, bueno, o esta gente son un montón de extraterrestres, ¿no? Que los dotaron de un montón de superpoderes porque siguen estando vivos. Independientemente de todo lo que haya pasado, la pregunta, Edwin, no sé tú cómo lo ves en este sentido, es, eh, caramba, la presentación que hace Moisés de esta gente, eh,
¿Cómo podemos hacerlo en el día a día? ¿Cómo hoy, de alguna manera, podemos seguir siendo fieles al Señor y seguir, por supuesto, optando por esa promesa de vida y de eternidad que el Señor también nos promete? Lo primero, Jorge, quiero decir que nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados. Lo que afecta a la mente, afecta al cuerpo. Y precisamente eso fue lo que le pasó a estos israelitas en su tiempo. Ellos, como decía Aleja, primero cayeron en el aspecto físico, en el aspecto del pecado, y ese pecado los llevó a separarse de Dios. Entonces es muy importante que nosotros hoy, a día de hoy, tengamos muy en cuenta eso, que si empezamos a tocar, empezamos a simplemente como a mirar ese pecado, ese pecado nos va a ir alejando poco a poco de Dios y finalmente nos va a llevar pues el todo pecado, como todo pecado trae sus consecuencias, ¿no? Entonces, hoy debemos estar muy atentos de no separarnos de Dios Sí. y de estar siempre de su mano para que no caigamos pues en ese tipo de tentaciones. Sí, sí, Gabo, ¿hay término medio en este grupo de personas en las Jorge, cuales ellos volvemos. pueden estar aquí, allá, jugar aquí, allá? Volvemos a nuestra frase del inicio y no puede ser más claro. Dice, no hay término medio. Y ojo porque en la historia está claro, o vivías o morías, o estabas con Dios o estabas sin Él. Pero lo que nosotros a veces no entendemos es que eso también pasa ahora. Y la indulgencia, como lo ha dicho Alejandra y Edwin, es un tema supremamente grave. Y justo estaba escuchando una predicación en una campaña de Doug Bachelor, que si saben lo que voy a decir, van a adivinar qué día grabamos este episodio. Pero en la campaña él dijo exactamente que ojo con los pecados que contemplamos y mantenemos en nuestras vidas, de que vamos a caer en pecado, podemos caer en tentación, puede pasar, pero el problema no es el pecado esporádico por una tentación del cual inmediatamente nos arrepentimos, sino ese del cual nos vamos encariñando, porque ese realmente muestra de dónde estamos, si estamos del lado de Dios o no. Y ojo, ¿cuál es la finalidad de Satanás? Y es que esto hay que tenerlo claro. La finalidad de Satanás no es que caigamos una vez en un pecado, es que caigamos en el pecado espiritual, es que neguemos a Dios y es que nos alejemos de Él. Pero Él no nos puede empujar allá de primeras, tiene que llevarnos por un camino que nos va llevando hacia ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la descripción que vos nos estás dando del tema de que habían unos que vivieron? Se da una palabra que es muy importante allí y que tiene que ver con que todos los que permanecieron fieles a Dios hicieron un esfuerzo, hicieron un acto de seguir a Dios. Y esto lo hemos dicho en otras escuelas sabáticas. La religión no es lo que dejo de hacer. Por eso Jesús dijo, sí, en la ley está, no matarás, no robarás, no harás nada de eso, pero lo explicó por medio del primer y más grande mandamiento, que es amar, ¿cierto? Entonces la ley es una invitación a hacer y aquí es una invitación a seguir, a aferrarse a Dios, a entregarse con todo el corazón, a someter la voluntad. De hecho, me encanta algo de la escuela sabática que dice, nosotros cuatro y por ende las personas que estén escuchando esta meditación, debemos tomar una decisión consciente de mantenernos fieles a Dios. Y luego, con el poder de Dios, es que vamos a poder combatir el pecado. Estas personas que están aquí, estos héroes, estos que están vivos, estos que no cayeron, no eran personas perfectas, ni eran personas que estaban por encima de los demás. Fueron personas que tomaron una decisión consciente y racional de seguir a Dios. Y esto es 2021. Jorge, la conclusión es sencilla, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál fue el castigo que recibieron ellos? La muerte. ¿Es injusto que haya muerto? ¿Por qué? Si la paga del pecado es la muerte. Tal cual. Terminas con como se dice en inglés, con un statement que dice, caramba, bueno, entonces lo único que me espera es la muerte aquí. Puede que eso sea lo primero que pensemos. Y no, porque mira, yo sé que vas con una pregunta interesante con eso, pero quiero simplemente mencionarlo. Pero la paga de cumplir la ley y la paga de entregarse voluntariamente a Dios es la vida. Y a la escuela sabática no termina ahí, es la vida y la vida en abundancia. Y mira que nos vamos a encontrar ese grupo de personas que decidieron por una vida en abundancia. Y Jorge, esto es 2021. Y me encanta la escuela sabática cuando lo pones en el contexto del mensaje que tenemos que dar hoy. Si es 2021, en medio de todas las tentaciones que nos están dando vueltas alrededor, porque son demasiadas, yo no sé si otra generación vivió con tantas tentaciones y tan al alcance de la mano como las tenemos nosotros, porque es una realidad, estamos muy cerca del conflicto final, la lucha tiene que ser muy dura.
tenemos que tomar la decisión, no solamente de aferrarnos a Dios, sino realmente por su poder buscar permanecer fieles, no importa cuál sea la tentación. Y Dios lo dice en la Biblia, no serás tentado en más de lo que puedas soportar porque Dios es fiel y justo. O sea, Dios es de donde proviene la fuerza para hacerlo. Sí, sin duda, sin duda. Voy a avanzar un poquito y ya en el versículo 5 y 6, aquí pasan muchas cosas, ¿no? Y yo sé que el tiempo vuela aquí, pero lo podemos tocar muy por encima, ¿no? Lo primero que todo resalta el versículo 5, es que, bueno, al final Moisés se pone en el papel de que "Hey, yo no estoy inventando nada aquí, el mandamiento de no dar papaya, eso nadie se lo inventa, o sea, eso no está en la Biblia, eso no existe, eso alguien se lo inventó. Y lo que él propone es, bueno, que al final es que yo te estoy diciendo esto para que lo pongan en práctica, ¿no? Para que esto no quede simplemente escrito por ahí o guardado por allá, sino que lo pongan en práctica, lo cual hace que esto se convierta en una acción, esto se convierte en algo que debemos tú y yo practicar, en algo que debe ser real en nuestra vida, en todo lo que estamos haciendo. Entonces, Aleja, en el sentido de la practicidad de todo esto, ¿qué tan difícil fue para el pueblo en ese momento? ¿Y qué tanto es para nosotros hoy en ese sentido? Pues es que mira, si lo ponemos en términos de nuestra propia voluntad y nuestra propia fuerza, es imposible. Es así de sencillo. Porque no hay nada en nosotros y de hecho de eso se trata la gracia. Cuando estaba hablando Gabo sobre el tema de merecer la muerte o no, porque al final ese es el pago del pecado, es que, a ver, la justicia de Dios no es la justicia nuestra, eso creo que ya lo he mencionado antes, y la justicia de Dios no se trata de darnos lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y eso es bellísimo, porque nosotros necesitábamos un redentor. Y en Primera de Corintios 10, creo que está Primera de Corintios 10, es bellísimo porque dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios está de nuestra parte. Y si nos pone este tema de la ley, es real que humanamente es dificilísimo, pero cuando sabemos a quién acudir, esto se vuelve llevadero, porque es que así como decía Gabriel, esto es un tema de decisión y es un tema de relación también. Así que nos vamos a sentir incómodos, sí, todo el tiempo. Y si en ese momento nos estamos sintiendo cómodos, cuestionémonos, porque es posible que en ese momento tengamos contento al que no deberíamos tener contento. Si nos estamos sintiendo incómodos, que todos pasaron por eso y todos estamos pasando por esto, porque quienes seguimos a Jesús estamos destinados a sentirnos incómodos en este mundo. Entonces sintámonos tranquilos y sintámonos que estamos caminando el camino que es, aunque tengamos que tropezar y aunque tengamos que caer muchas veces. Para eso está la mano extendida y para eso está la gracia. Eso sí, no es la gracia barata y no es la gracia que permite que contemplemos el pecado una y otra vez, como lo decía Gabriel. Sí, eso que mencionas me lleva a otro tema que me parece supremamente importante en la lección, y que no sé tú cómo lo ves, Edwin, porque al final la descripción que hace Moisés del pueblo de Israel a través de los ojos del Señor pone el pueblo de Israel o el cristianismo acá arriba, ¿no? O sea, es lo máximo, ¿no? Dice pueblo sabio y entendido. Y dice, y nos pone como ejemplo en el cual el cristianismo está aquí, los cristianos aquí, el pueblo está acá, el mundo de los cristianos acá. Entonces ya se comienza una cuestión de perspectiva, ¿no? Que nosotros mismos por debajamos en el sentido de que, uy, no, nosotros somos los cristianos, no, qué pena, disculpen, etcétera, y el mundo nos ve así como que, bueno, un montón de gente que cree un montón de cosas raras y que se comporta de una manera en particular, ¿no? El punto es que la lección dice que cuando la gente entienda las leyes que en realidad nos gobiernan a nosotros, seguramente nos van a admirar, van a decir, caramba, esta gente tiene sentido lo que está diciendo. Entonces, yo creo que aquí llegamos a un montón de, lo voy a decir así, de cristianos en el que parecemos hipócritas en el sentido de que somos una cosa, pero parecemos otra, pero decimos otra y actuamos de otra manera diferente, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, eh, caramba, ¿cómo ser coherente? ¿Cómo ser coherente entre lo que en realidad somos como pueblo, lo que el Señor ve en nosotros, lo que Moisés le contó al pueblo y la manera en que tú y yo hoy nos comportamos? ¿Cómo encontrar esa coherencia? Es complicado, no es fácil, porque
si nos podemos a ver, por ejemplo, Israel para su tiempo tenía un sistema de leyes, un sistema de decretos, un sistema de gobierno que para ese tiempo era novedoso y era pues como lo mejor, pero ¿qué pasaba si Israel no seguía esos preceptos, no seguía esos mandatos, no seguía esa ley? Pues de nada hubiera servido. Lo mismo pasa el día de hoy. Nosotros somos cristianos, tenemos la ley, vivimos bajo la gracia de Dios, pero ¿qué pasa si no seguimos o no obedecemos esos estatutos? Pues de nada sirve porque finalmente el mundo, pues no nos vamos a diferenciar del mundo, vamos a seguir siendo iguales a ellos. Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que nosotros seamos la luz del mundo. Y la única manera de poder ser diferentes, de poder ser la luz del mundo, es siguiendo sus mandatos, siguiendo sus estatutos. Porque complementándote un poquito sobre eso y antes de que avancemos, simplemente te quería decir, la razón, hay que poner en el centro de todo lo que estamos leyendo a Jesús, ¿cierto? Que de todo eso se trata de Jesús. El personaje principal del libro de Deuteronomio es Jesús, Jesús en todas partes. El propósito de Jesús era sencillo y sigue siendo el mismo propósito hoy. Yo te lo voy a contar en términos de la iglesia en el tiempo de Deuteronomio, tú entiéndelo para 2021. Era que pudieran ser una bendición para todas las familias de la tierra. Dios quería bendecir y salvar. ¿Qué me encontré en la escuela sabática que me gustó mucho y está en la parte del comentario de la escuela sabática? Que hay una pequeña historia sobre un rey de Prusia. ¿Sí la leyeron? Federico II. Y me impactó muchísimo la simplicidad para interpretarlo porque dice, el rey le preguntó a su médico personal, ¿podrías darme al menos una sola evidencia de la existencia de Dios? Y el hombre respondió, sí, majestad, Israel. Por eso en el 2021 hay una frase que se le atribuye a Mahatma Gandhi que dice, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, porque tus cristianos no se parecen a tu Cristo. El propósito de Jesús, que es el actor principal de este libro, era bendecir, pero el pueblo no estaba sirviendo para bendición. El pueblo no estaba iluminando el mundo, el pueblo no estaba dando esa luz para que las personas volvieran a Jesús y se pudieran salvar. El negocio de Cristo es salvar del pecado, es volver a restablecer la creación a su propósito original. Y eso es lo que Él quiere hacer por medio de su pueblo. Y aquí su pueblo no lo estaba haciendo, entonces es simplemente una invitación a que, hey, ojo, tenemos que volver a poner nuestros ojos en la ley. Tenemos que volver a poner los ojos en el santuario. Tenemos que guardar toda la ley porque toda la ley es justa y perfecta. Y cuando lo hagamos, el resto del mundo va a decir, qué nación tan espectacular. ¿Por qué esta nación es así? Por su Dios. Punto. Ahí llegamos a un punto, y yo creo que ya es casi la parte final de lo que es la lección directamente, y que tú medio mencionas, Gao, y es porque al final la pregunta que veíamos del título de la lección dice, pues, ¿qué nación tan grande hay en la que su Dios está tan cerca como ustedes, ¿no? O sea, ¿qué nación hay normas y leyes tan justas? Y ahí es donde quiero hacer énfasis como tal, porque aquí hablamos de un tema de justicia, y que es algo que todos estamos llamados a ser superhéroes en este mundo y todo el mundo quiere encontrar justicia. Pero resulta que los cristianos también queremos justicia, ¿no? Y creemos en un Dios que es absolutamente justo. Entonces, hoy, 2021, octubre de 2021, ¿cómo vive nosotros el concepto de justicia, Alejandra, en el sentido de que nosotros llevamos justicia a ver lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, la manera en que Él se comporta con nosotros y cómo tú y yo respondemos a eso? Pero en esta ecuación que acabo de dibujar, la figura de Dios no existe para un mundo que está fuera de nuestras puertas, de nuestros hogares. Entonces, ¿cómo dibujar el concepto de justicia en una sociedad en la que Dios muchas veces no entra en la ecuación? A ver, es que aquí volvemos al tema otra vez de lo que merecemos, de lo que necesitamos y de lo que a quién debemos mirar. Hay un versículo, creo que está en Santiago 2:13, que dice que el juicio porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí estamos hablando, pongamos la palabra juicio sobre justicia. El principio aquí es misericordia. ¿Sí? Ese es el punto y eso es lo que debemos llevar. No es fácil lo que estamos viendo y a nuestros ojos humanos la justicia todavía no se ha cumplido y es muy fácil tomar justicia por mano propia. Aquí en Colombia lo vemos todo el tiempo.
Aquí en mi ciudad lo veo todo el tiempo, sobre todo por la inseguridad. Tristemente Cali en este momento está viviendo en un contexto en el que incluso la vida de un ser humano está por debajo de un celular, está por debajo de un carro, de una moto. Y no lo estoy diciendo ni siquiera por el ladrón, lo estoy diciendo porque quien quiere ir a defenderse, tira a matar, porque esa es la justicia que nos ha enseñado de cierta manera nuestra historia, nuestra humanidad. Y al dar Dios su ley a Israel, le está diciendo, venga, es que la ley que yo le estoy dando a usted es distinta a la ley de lo que usted está acostumbrado a ver, a la ley que usted está viendo en las demás naciones, en la que la vida humana no está prevaleciendo, porque había muchas leyes, incluso antes de esta ley que ellos habían recibido, que no ponían la vida humana sobre todo porque pues era lo más importante en ese momento, porque para Dios nosotros somos su más preciada creación. Entonces, eso es lo que estamos viviendo incluso en estos momentos en los que el amor está tan frío que creemos que la justicia es tomar incluso la vida de la persona que es mi hermano y que fue creado semejante a mí. Así que esa pregunta que me haces, yo creo que ni siquiera tiene respuesta en este momento porque es tan difícil de enfocar que yo solamente podría decir, no nos miremos a nosotros, no nos miremos a nosotros, no me miren a mí, María Alejandra, a Gabriel, a Edwin, a Jorge, miremos a Cristo, que allí vamos a entender y ahí todo va a tener sentido, porque al final esta ley no es una ley que tenga un fundamento 100% racional, sino que está fundamentado en la fe y en la gracia. Es algo que no merecemos, es algo que a nuestros ojos no es justo. Sí, sí. Gabo, Edwin, la lección nos dice que al final tú y yo pertenecemos a una gran nación, ¿no? Y que hemos sido escogidos, ¿no? Para alguna manera bendecir a la humanidad. La pregunta es, ¿bendecirla con qué? ¿Y cómo hacer que las personas entiendan que somos bendición en este mundo para ellos? Edwin, ¿tú cómo lo ves? Bueno, nosotros, como tú lo dices, somos llamados a ser la luz del mundo, ¿verdad? Y para mí son dos pilares fundamentales. Primero, intentar por medio de las obras, por medio de nuestros actos, por medio de nuestro testimonio, intentar compartir al mundo de Cristo Jesús. Yo creo que es fundamental. Hay mucha necesidad en este mundo y creo que somos llamados a llevar pues un poco de esperanza a todas las personas que lo necesitan. Y obviamente, pues en segundo lugar, pues la parte espiritual, ¿no? Llevar a Cristo al mundo. Es un mundo que está en oscuridad, es un mundo que necesita una esperanza, una palabra de aliento, una palabra de ánimo y pues nosotros tenemos esa bendita esperanza de que Cristo va a volver. Creo que es como ese llamado que nos está haciendo la lección también en estos momentos. Así es, sin duda. Yo creo que llegamos al final y no quiero, por supuesto, alargarnos un poquito más. Y quiero aprovechar un momento para preguntarles, ¿cuál será esa gran lección con la que nos quedamos en lo que ha sido esta semana? Ese pensamiento que vimos, caramba, esto dividió mi vida hoy, por supuesto, en dos, en un antes y un después. Así que, Gabo, empiezo contigo. Porque yo me quedo con ese título, y ese título dice, porque ¿qué nación grande hay? ¿Qué nación grande hay que Dios le hablaba directamente, que Dios le habló por medio del fuego, que tuvo la oportunidad de ver todas las pruebas y señales que Dios le enviaba, que tiene un Cristo crucificado en una cruz para mi salvación, que tiene el espíritu de profecía, que tiene el mensaje bíblico, que tiene todo el ministerio de los apóstoles? Y estoy hablando de nuestros días. ¿Qué otra nación tan grande hay que tiene todo lo que nosotros tenemos para realmente, como termina concluyendo la escuela sabática,
volver a la sabiduría y a la inteligencia de obedecer, de llevar esto al contexto práctico. La ley por sí misma no tiene sentido si no es obedecida. No basta con ser el pueblo que tenga la ley, tenemos que ser el pueblo que obedezca la ley. Y es a lo largo de la interpretación, Jorge. Dios tiene grandes invitaciones y Dios tiene grandes bendiciones que quiere derramar sobre su pueblo. Y las va a derramar cuando ese pueblo se levante y entienda, como lo dijimos al principio, que no hay puntos medios, no hay grises, aquí no hay grises. Eso estás con Dios o estás sin Él. Y la invitación es a que mientras esa línea cada vez es más clara en el mundo, nosotros tomemos partido por aquel que nos creó y por aquel que te dio la vida para que vivieras una vida plena y en abundancia, porque te creó y sabe que es lo mejor para ti. La ley simplemente es un regalo divino de Dios para que vivamos una vida plena en libre albedrío. Así que, Jorge, extendiéndome más de lo planeado, hay que obedecer esa ley. No solo tenerla, sino obedecerla. Así es. Edwin, tu conclusión. Bueno, yo sí me quedo con la frase del inicio. No hay un término medio. Estamos o a favor o en contra de Jesús. Sí, sí. Aleja, tú terminas. Me quedo con ese momento en el que Jehová se apareció, se manifestó al pueblo de Israel para demostrarle que Él es el Dios que creó, el gran Dios que sustenta, pero es el Dios personal. Y por lo tanto me quedo también entonces teniendo en cuenta esto, que no estamos siguiendo a un pedazo de madera o a un pedazo de piedra, estamos siguiendo a una persona, es real, existe. Me quedo con el Salmo 19 y cómo manifiesta el carácter de Dios a través de su ley. Hay 16 características, es bellísimo. Del Salmo 19, del 7 al más o menos 11 o el versículo 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio el sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila y que la que destila del panal. Me encanta, me encanta. Esta Amén. es la ley y esto es lo que estamos siguiendo. Amén, amén, sin duda. Así que nada, yo creo que qué mejor que terminar con esas palabras de lo que ha sido ¿no? Lo que el Señor quiere transmitir para nosotros hoy, que es real, que es relevante en nuestra vida. Que hagamos la ley con los ojos de amor que el mismo Señor al principio también tuvo el momento de crearlos y de compartirlo con nosotros y hacerlo justo, ¿no? Porque tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de una nación grandísima, que estamos llamados a ser diferentes y somos la sal de esta tierra. Así que vivamos de acuerdo a eso, vivamos acorde a eso y reclamemos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Así que nada, gracias por estar aquí, espero tengas un resto de semana feliz y que el Señor te bendiga.